¿Sabías que hay gente que le dice por favor y gracias a ChatGPT? Y mira, algún día la inteligencia artificial irá por ti y entonces entenderás por qué debiste de haber sido educada. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast en el que los que más información tienen sobre un caso son los propios oyentes del podcast y no los presentadores. A ver, eso es así, pero es que nuestros oyentes saben muchísimas cosas. Es como muy difícil competir contra ellos. A ver, sí, la verdad es que sí. Yo cada semana descubro nueva información gracias a ellos, tengo que decir. Bueno, gracias a ellos y a ChatGPT, por supuesto. Bueno, yo es que no tengo forma de agradecer a ChatGPT lo mucho que hace por mí todos los días. Todos los días. O sea, es que yo hoy en día, Coral, ya no tengo dudas sobre nada. Te quiero decir, antes, imagínate, pues iba caminando por la calle y se me pasaba por la cabeza pensar, buah, ¿y por qué el cielo será de color azul? Y claro, si no me encontraba nadie que lo supiera, me quedaba con la duda para siempre. Y esa duda te mataba por dentro poco a poco. Te mataba. Pero ahora ya no tengo dudas, solo respuestas. Simplemente tengo que preguntarle a ChatGPT cualquier tontería que se me pase por la cabeza, como, yo qué sé, si el destino ya está escrito, ¿en qué tamaño de letra y fuente está escrito exactamente? Porque igual está ahí el problema. O por ejemplo, si me he cambiado de outfit 2 veces en el mismo día, ¿se puede considerar que con el segundo cambio estoy en un día diferente? Dudas que te surgen, o existen los gnomos en la vida real y están integrados entre nosotros, los seres humanos, sin que nos demos cuenta. Prefiero no saber por qué le preguntaste eso a ChatGPT, la verdad, porque ya me veo venir el insulto hacia mi persona. Así que mejor empecemos. Sí, empecemos ya, pero antes tenemos que decir una cosa. Y es que tenemos un show, creo que es el 27 de febrero, 28, sí, no, 27. 27. Bueno, lo pondré en la cajita de descripción. Deberías de saberte la fecha. Debería. Pero es que estuve intentando huir de ese show, en plan hasta el final, mismísimo final, pero no fui capaz, ¿no? Coral me puso una pistola en la cabeza al final y todo se solucionó. Sí, se solucionó muy bien. Así que nada, allí estaremos y es un crossover. Claro, el show no es un show como nuestro del podcast, es un crossover entre nosotros y la Crónica Oscura. Y va a ser como muy diver. Sí, a ver. Porque Ana es perfecta. Sí, es perfecta. Y queremos que vengáis todos. Sí, y nada. Así que ya sabéis. Y si no viene nadie, pues yo la verdad que voy a estar contento también. Bueno, pues nada. Y nada, dicho esto, que siempre nos olvidamos de decirlo, la verdad, a mí específicamente, por lo que sea, ya, ¿no? Puedes empezar. Vale, pues vamos allá con mi caso, que es muy, muy, muy fuerte esta historia, pero mucho. Y para entenderla tenemos que ir hasta Farmersville, un pequeño pueblo de Illinois. Y esto era la tarde de Acción de Gracias de 2021, o sea que es un caso bastante reciente. Súper reciente. Sí. Cuando una chica llamada Nanette empezó a preocuparse seriamente por su amiga Leslie Reeves. Vale. Bueno, para que os hagáis una idea de este contexto, la noche anterior Leslie había quedado con Chris Smith, un hombre al que había conocido por internet. No sé por qué sitio, si había sido por Tinder. Podemos fingir que fue por Tinder. Eso es. Bueno, pues Leslie estaba muy ilusionada con este encuentro, con la cita que iban a tener, y le había contado a su amiga Nanette que con este chico había muchísima conexión y que estaba muy, muy emocionada por irlo a conocer en persona. Y desde entonces, desde que había hablado la última vez con ella, no respondía al teléfono y Nanette no conseguía contactar con ella de ninguna forma. Entonces por eso estaba tan preocupada, porque sabía que tenía una primera cita con un chico y que no le respondía. Ya era un poco raro. Y al principio de empezar la cita, Leslie le mandó un mensaje a Nanette diciéndole que todo estaba bien, pero después le llegó otro muy diferente, que esto fue lo que causó como más preocupación en ella. Y le decía, siento que algo está un poco mal. Entonces, claro, por la mañana, cuando se despertó, le mandó un mensaje y ella no le contestó. Y aquí empezaron sus preocupaciones. Y como cada vez estaba más inquieta, Nanette decidió acercarse a la casa de Chris y llamó a la puerta una y otra vez, pero nadie le contestaba. Y allí se encontró a la hermana de Chris, que también estaba allí preocupada por él.
Vale. La hermana tenía 16 años y ya digo, ella fue a la que... Ah, Chris es un chico. Claro, Chris Smith, sí, es un chico. Vale, vale. No Claro. sé por qué estaba imaginándome una chica, claro. Siempre tienes la idea de Sí. que es chica con chica. Los chico. intercambios géneros. Sí. Sí. Bueno, el caso es que ella también estaba muy preocupada y dijo, mira, voy a llamar a emergencias. O sea que cuando ya llamó Nanette, ya había llamado su hermana a emergencias, la hermana de Chris. Vale. Ya Bueno, entiendo. pues Nanette se fue al coche y desde allí vio al poco tiempo cómo una ambulancia y varios coches de policía entraban en la casa. Y a partir de ahí todo empezó a torcerse. Porque vio cómo sacaban a Chris de la casa y se lo llevaban en una ambulancia. Y sin embargo, su amiga, Leslie, no aparecía. Y claro, estaba esperando fuera nerviosísima porque realmente era quien le preocupaba, de verdad. Ya, claro. Y al ver O sea, eso... solo sacaron a Chris. Sí, Vale. exacto. Y al final un detective se le acercó y le pidió una foto de Leslie. Y ella le enseñó su móvil y ahí fue cuando él le dio la horrible noticia. Le dijo, siento tener que decirte esto. Tu amiga ha sido asesinada. Fue de un disparo. Quiero que sepas que ella se fue muy rápido. Oh. Sí, es que empezó fuerte la historia. Pero muy fuerte. Sí. Y Chris, la verdad es que había tenido más suerte. Estaba fatal, pero es verdad que seguía vivo. Pero ¿y cómo le dijeron eso así? En plan, como, qué poco tacto. A ver, ya, pero... Al Hombre, final... le dispararon en la cara. Quiero que sepas que no sufrió. A ver. Bueno, Murió, tenía fin. que decirle, está muerta. Pues Pero murió. Fin. Ya, pero decirle, bueno, que sepas que no sufrió como último consuelo. Yo no lo veo tan horrible. No sé. Es lo único que te puede consolar en ese momento. Pero igual con decirle eso ya llegaba. Pero le pegaron un disparo en toda la cara. Bueno, ya, eso quizás... Sobraba. Sí. En Pero plan, bueno. quedó la cara como un Demogorgon. Ah, pero no sufrió. No, pero no le dijo fue de un disparo. Eso lo dije yo. Ah, vale. Le O sea, te lo dijo- inventaste. No, le dijo, siento que tener que decirte esto, tu amiga ha sido asesinada. Pero Vale. quiero Sí, decir, o sea, te lo inventaste. no me lo inventé. Le dijo esa frase, pero le aclaró. O sea, yo aclaré que había sido de un disparo. Vale. Y le dijo después, quiero que sepas que ella se fue muy rápido. No le dijo, le dispararon, pero da igual. No, ya. Si a mí me ¿Cómo quedó se muy le claro dice? que te lo habías inventado. Bueno, vale. El caso. En ese momento aprovecharon para preguntarle a Chris qué había pasado, por si acaso, pues a ver, se moría en lo que fuera y no podía contar, no podía dar su testimonio. Querían Vale. preguntarle. Y ya digo, le preguntaron qué había pasado, pero él era incapaz de decir nada sobre el tiroteo que había habido, porque había habido un tiroteo. Y lo llevaron de urgencia al hospital y la policía registró la casa y se pusieron manos a la obra en la investigación. Como Manolo y Benito. Exacto. Y cuando entraron en la casa, vieron que el cristal de la puerta estaba roto, pero no encontraron ningún arma. Si había un tiroteo y no estaba el arma, pues tenía que haber sido una tercera persona la que había disparado a Chris y a Leslie. Ya. Como que la teoría era la siguiente. Parecía que la parejita estaba cocinando una pizza para cenar esa noche, ya que había una pizza quemada en el horno, y alguien había aparecido por la puerta y los dos intentaron luchar contra él, y cuando Chris recibió un disparo de esta persona, Leslie fue a la sala de estar para tratar de esconderse. ¿Y de qué era la pizza? Pues 4 quesos, creo. Vale. El cuerpo de Leslie estaba en la sala de estar, mientras Chris había sido encontrado en la cocina. Había sangre por todas partes, en los armarios, en la nevera, en la encimera. Había sangre de esquina a esquina en toda la cocina. En las paredes, en los espejos. Sí. Y la policía observó que habían 2 casquillos de bala plateados de una pistola 9 milímetros, uno en la cocina y otro cerca del cuerpo de Leslie. Entonces aquí la policía empieza a investigar toda la vida de Chris, porque él era un padre divorciado de 48 años, con una hija. Y bueno, empezaron a indagar qué más sabía sobre él. Sabían que tenía una banda en la que cantaba y trabajaba para un contratista de piscinas. Y era como muy buena persona, todo el mundo lo conocía, y era conocido como ese hombre que cultivaba plátanos y calabazas gigantes en su huerto. Ya. Pues le Pues de gustaba. repente. Sí, le gustaba plantar. Y un Halloween también contaron que había donado cientos de calabazas para decoraciones para que cualquiera de los niños las pintara. Y decían de él que era una persona que le encantaba quedarse en casa. O sea, era yo. Sí. Y bueno, como que su familia ni nadie podía imaginarse quién querría matar a esta persona. No lo entendían.
Leslie y Chris se cayeron muy bien y habían conectado. Él la había invitado a salir esa noche anterior, del día de Acción de Gracias, simplemente pues para verse y tomar algo en el bar. Y ahora voy a contar algo súper bonito entre tanto drama. Y es que Chris Smith vivía con un perro llamado Tiki, que era una mezcla de Beagle con Terrier. Tiki. Wow. Y Tiki se quedó a su lado después del tiroteo. Le dio al dueño como ese calor que necesitaba en ese momento, como que se quedó protegiéndolo. Ay, qué riquísimo. Sí. Y pasó la noche ayudándole, acurrucándose con él durante por lo menos 12 horas que estuvo sangrando antes de encontrarlo la policía. No nos merecemos a los perros. No. Son seres que han venido pues a hacer felices a los humanos. A traer la luz. Sí. Son increíbles. Bueno, pues los médicos intentaban salvar su vida porque tenía una bala en el cerebro. Y finalmente los médicos le extirparon parte del cráneo y algunos fragmentos de bala que tenía en el cerebro antes de ponerlo en coma inducido. Vale. Bueno, pues su familia en el hospital se enteró de que había salido con esta mujer, con Leslie Reeves. Y Leslie Reeves, sabemos de ella que vivía en Troy, más o menos como a 1 hora de este pueblito, de Farmersville. ¿En Troy? Sí. Troy Bolton. No. Y era madre divorciada y tenía 2 hijos. Ella se había graduado en ingeniería y también había preferido, en vez de dedicarse a esto, dedicarse a enseñar pilates y dar clases de defensa personal para mujeres. Era como su vocación, si es que eso existe. No existe. No existe. Y menos esa. Porque te venden la vocación. Te la venden, ¿eh? Y nunca va a ser tu vocación a lo mejor es pintar. Pero no va a estar relacionado con el trabajo. Nunca. Es que tu vocación va a ser analizar la tonalidad de blanco de la pared, ver Netflix. Esa es mi verdadera vocación, leer. Ya. Bueno, de hecho Leslie subió un vídeo en su canal de YouTube para anunciar una de sus clases en el que decía en el vídeo empoderarse contra la agresión y el asalto mientras le enseñamos técnicas de defensa personal fáciles de aprender. Y entonces llamaron a Ruth y le dijeron que cantara su canción de Me siento empoderada. Sí, seguramente pasó. Bueno, de ella decían que siempre estaba sonriendo. Era una mujer que era muy buena madre y que vivía para sus hijos. Y era una defensora de todas las mujeres. Tenía grandes valores y trataba de ayudar a las mujeres en relaciones abusivas. Pero sus amigos dicen que tenía como sus propios problemas. Ella siempre estaba preocupada como por un exnovio que tenía que se llamaba Robert Tarr, que era un contratista conocido como Bobby. ¿Nos gusta Robert Tarr? No mucho nos gusta. No nos gusta. No. Llegó a decir una vez: voy a bloquear completamente a Bobby de correos electrónicos, mensajes, texto, llamadas telefónicas. Tengo que tener contacto cero con él. Qué bien. Muy bien. Eso sí que nos gusta. Se propuso contacto cero y tiene pinta que lo cumplió. Más o no como menos. otras. Bueno, el caso es que esa misma noche la noticia del asesinato de Leslie empezó como a correrse la voz sobre ella y llegó a otra amiga cercana que se llama Amy. Ella había conocido a este hombre, a Tarr, y al enterarse llamó a la policía para darles el nombre. Le contó a la policía que él era un padre divorciado de 3 hijos y como que no tenían buena impresión nadie de él. Vale. Y además, Nanette también sospechaba de este hombre, de Bobby Tarr, porque esa noche la policía fue a su casa para investigarlo y él vivía como a 1 hora de la escena del crimen. Y no preguntó ni por qué querían hablar con él y aceptó ir a la policía sin un abogado. Y aunque sus amigos dijeron que la pareja había roto, él les dijo a los investigadores que él y Leslie todavía estaban juntos. Vale. Bueno, pues le preguntaron por la escena del crimen, pero dijo que nunca había estado ni en ese pueblo y contó que la noche antes de Acción de Gracias, o sea, justo el día anterior a cuando había pasado todo, Vale, porque sí. cuando encontraron el cuerpo era el día de Acción de Gracias, pues dijo que Nada, ese día, un caso menos que podemos hacer en el especial Acción de Gracias. que es, como siempre lo hacemos, Siempre lo hacemos. siempre. Bueno, el caso es que contó que él había estado en casa de un amigo y que después había vuelto a su casa y que había estado allí toda la noche y que si querían comprobarlo que podían llamar a su hija de 17 años, Selby. Entonces es lo que hicieron y ella les dijo que su padre en realidad se fue de casa 2 veces esa noche, que se había ido durante más de 2 horas. Qué raro. Y que cuando llegó a casa él estaba llorando.
dijo que estaba sollozando y que decía que echaba de menos a Leslie. Claro, en realidad su hija en ningún momento... Ya, pensó, o sea, conectó. No es que no conectara, es que yo creo que no quiso cubrirlo. Ya. Y dijo que se fue a dormir sobre las 9:30, más o menos. Y su padre la despertó sobre las 2:45. Y empezó a lavar la ropa, estaba caminando como de un lado a otro, decía que no podía dormir. Entonces la policía volvió a hablar con él después de hablar con su hija. Y le dijo que la historia que le había contado Selby, o sea, su hija, no coincidía para nada con lo que había dicho él. Y claro, la policía se puso a registrar su casa. Y allí encontraron su teléfono y una pistola Glock. Signifique lo que signifique eso. Y su hija, Selby, les había dicho que su padre tenía un arma distinta, pero no la encontraron. Dijo, es pequeña. No como... ¿Cómo de pequeña? Pues no lo sé. Dijo, muy pequeña. muy pequeña. No como un verde claro, sino como el verde este del ejército. Como militar. El verde este del ejército. Sí. Pero así lo dijo, ¿eh? Selby dijo a los investigadores que lo había visto el día antes del Día de Acción de Gracias, como este arma, en el cajón de calcetines de su padre. Y que luego fue a buscar calcetines y estaba allí, y que luego ya no estaba de repente. La pistola esta, Sí. la Glock. Sí. Vale. Exacto. Además, el coche de Bobby también había sido visto por una de estas cámaras que leen las matrículas. Y allí vieron que había echado gasolina justo después de la medianoche del tiroteo. Entonces la policía se lo dijo. Y él les dijo, ¿por qué no recuerda haber hecho eso? Y esta gasolina estaba cerca de la casa de Bobby, como a 1 hora de la escena del crimen. Y claro, aquí la policía creyó que era una prueba de que estaba mintiendo de dónde había estado esa noche. Claro. Y entonces lo arrestaron. O sea, lo arrestaron solo un día después de que Leslie que fuese asesinada y que Chris pues estuviese ahí luchando por su vida en el hospital, porque recordemos que seguía vivo. Entonces, claro, pensaron que tenían al responsable pues con ellos, pero él decía que no a todo. Y él sí que dijo que estuvo en la casa de Chris la noche antes del Día de Acción de Gracias, pero dijo que estaba allí con Leslie y que ella había dicho que iba a ir a ver a uno de sus amigos, porque él que tocaba en una banda. Esto es lo que le había contado supuestamente a Bobby. Y que ella también le había preguntado si quería ir y que dijo que no porque tenía a su hija en casa, pero que sí que la acompañó hasta Farmersville. Sí, que estaba pensando cómo le va a costar decir ese nombre. Sí. Pero es verdad que esta historia no cuadraba nada porque Amy dijo que Leslie estaba aterrorizada de él y que simplemente unas semanas antes Leslie le había dicho que Bobby había aparecido mientras estaba en una primera cita con un chico. Y claro, esto ya daba mal rollo. Y en un mensaje, Leslie le decía a su amiga, podría asesinarme algún día si no corto todo el contacto. Entonces, aquí ya vemos cómo era esta persona. Ya. Y la policía le preguntó si tenía alguna explicación de por qué estaba en Farmersville. ¿Por qué mentiste diciendo que no había estado allí al principio?, le dijo a este hombre. Y él respondió, había un poco de tensión entre mi hija y Leslie. No quería que supiera que iba a encontrarme con ella esa noche. Pues Qué raro es. No cuadra nada, claro. Y la policía también le dijo que porque no les había dicho, oye, mira, mentí a mi hija, te voy a decir la verdad, pero bueno, no vamos a compartirlo con ella y ya está. Claro, así en plan petit comité. Claro, en plan, Ya. no es cierto, pero bueno, te digo la verdad a ti, no se lo digas a mi hija. Su hija no tendría por qué enterarse de nada. Y revisaron todo y no se encontró ADN de Bobby dentro de la casa, pero sí que lo llegaron a encerrar. Y aquí en la cárcel le llegaron a pinchar el teléfono y un amigo suyo llamó por teléfono, que este se llamaba Billy Adams. Y Bobby le pidió a Billy que fuera a su casa y buscara algunos soportes de cubierta. Que no sé lo que es. Te iba a decir, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Bueno, Y pues dijo, algunos soportes de cubierta. tengo algunos soportes especiales de aluminio y necesito... Vale, hemos hecho este corte porque yo lo he consultado, pero no se lo voy a decir a Coral. ¿Y qué es? Bueno, una cosa. ¿Pero qué es exactamente? No, nada, lo has dicho bien. Es que teníamos la duda de si Coral lo había dicho mal. Ya, sí. Pero es En que plan, si nunca eran supe lo que era. Si eran cubiertos. Con que... Claro.
Ellos serán cubiertos. Y es así como se dice en algún país. No, pues yo qué sé, ¿qué te digo? Sigo Ya. sin saber lo que es después de ver la foto. Dale, pues la pondrá Yayo. Sí, bueno, no lo voy a poner. El caso es que le dijo, tengo algunos soportes especiales de aluminio y necesito que me los consigas porque son para otro trabajo. Como quien, llévatelos de ahí. Vale. El caso es que Adams no le hizo caso en esto y llamó a la policía. Y la policía sospechaba que Bobby sabía que la llamada telefónica estaba siendo grabada y que estaba hablando con su amigo como en código Vale. sobre algo que no fueran los misteriosos soportes de cubierta. Vale. Y Adams le dijo, son de aluminio. Y Bobby le dijo, sí, deshazte de ellos. Es que es divertidísimo hablar de esto sin saber exactamente lo que es. Ya, no tengo ni idea. Bueno, el caso es que la policía fue a su casa buscando un arma y ¿sabes qué encontraron? Soportes de cubierta. Eso es, muy bien. Y unos días después, la familia de Bobby le dijo a la policía, o sea, le dio a la policía una bolsa hermética que habían encontrado en el mismo patio que había sido registrado solo un poco de tiempo antes. Vale. Y era una pistola Springfield de 9 milímetros y municiones de color plateado. Y la policía dijo que ese arma era el arma que había matado a Leslie y que la munición esta coincidía con las carcasas encontradas en la escena del crimen. Y Bobby dijo que alguien lo estaba incriminando. Pero la huella... mítica. Sí, pero la huella de Bobby estaba en la bolsa esta. Pero claro, Bobby dice que no había sido lo suficientemente tonto, que si hubiese sido él, hubiese llevado el arma y no la hubiese dejado allí. Y que ni sus huellas ni el ADN fueron encontradas en el propio arma, como que solo en la bolsa. Claro, y que la bolsa podía ser de cualquier cosa. Exacto. Eso también es verdad. Sí. Y la policía dijo que pensaban que el arma se había limpiado. Y la explicación de Bobby era que el arma no era suya, sino de Leslie. Vale. Claro, porque se decía que Leslie, como estaba dando clases de tiro y se estaba convirtiendo como en buena tiradora, pues que tenía un arma. Y que además había organizado una clase llamada Chicas con armas, no mucho antes de que la mataran. Pero un compañero de tiro dijo que nunca le vio usando ese arma. A ver, menos mal, también te digo. Bueno, usando ese arma en el campo de tiro. Ah, vale. Claro. Pensé que decías en la vida real. No, Y yo en plan, en la vida real en plan, no. nunca la vi asesinando a nadie. No. Gracias. Y es cierto que el arma sí que tenía su ADN, pero se cree que fue porque se la acercaron demasiado al dispararla. Como que le apuntaron... Como que le rebotó pues, un poco de sangre, por ejemplo. No, Ah, no. que se le acercaron como demasiado y por eso que tenía tocó. rastros suyos. Vale, claro. vale. Sí, exacto. Y bueno, su amigo dijo que Leslie sí tenía un arma distinta, que no era esa, y que ojalá que se la hubiera llevado con ella esa noche en la que la mataron, porque el resultado hubiese sido muy distinto porque ella sabía disparar. Vale. Y el caso es que no se tenía nada claro. La única persona que podía identificarlo era Chris, pero claro, seguía en coma. Y la policía dice que estaban conspirando para silenciar a Chris para siempre. Se dice que Bobby le había pagado $10,000 para disparar y matar al detective principal y también a Chris. Vale. A alguien. Y Bobby dijo que se lo prestó ese compañero de celda $10,000 para su fianza y que no tenía nada que ver con Chris. Como sabía que le había dado $10,000, dijo, a ver, este dinero debe de ser para matar a este policía encargado del caso y a Chris. Pero no. O sea, supuestamente para Bobby no. Vale. Pero era mentira. Claramente. Si no, ¿para qué le das a alguien $10,000? No tenía Para sentido. comprar soportes de cubierta. También podía ser. Pero bueno, era un buen samaritano y supuestamente se lo había dado para la fianza. El caso es que Chris finalmente consiguió recuperarse, que esto fue a principios de enero de 2022, como unos 2 meses después del tiroteo este, más o menos. Vale. Y su voz era tan débil esos primeros días que apenas se le reconocía. De hecho, habló con un amigo suyo cercano y le dijo que no podía creer que estuviera escuchando a la voz de Chris porque no lo reconocía. Ya. Y había llorado y los dos habían llorado. Que solamente hablar del momento, como que a Chris le daba escalofríos porque pensaba que nunca volvería a Ya, estar bien. Ya, a ver, normal, es que he salido de un coma. Sí, pero realmente
Chris tenía un montón de lagunas ese día porque no conseguía recordar absolutamente nada del tiroteo. Ni siquiera se acordaba de quién era Leslie, que vale, que prácticamente se acaban de conocer, pero da igual, no recordaba nada. Y tuvo 3 derrames cerebrales en el hospital y fue puesto en coma inducido de aquellas. Pero bueno, se recuperó y cada vez parece que mejora más, porque claro, recordemos que esto es en 2022. Incluso ha vuelto a ser el cantante principal de su banda de rock que tenía. Así que bueno, se ha recuperado bastante. Y contó que su pierna izquierda está parcialmente paralizada desde la cadera hasta la rodilla y luego desde la rodilla hasta los dedos de los pies, o sea, como completamente paralizada. Y sabe que realmente pues va a tener que vivir encima con la bala que tiene en el cerebro, porque aún sigue ahí, como que no consiguieron quitarse la del todo. Pero bueno, es verdad que los médicos dicen que está en un sitio que hace como que sea demasiado peligroso operarle para quitársela. Entonces Vale, como que se la claro. dejaron ahí. Y claro, no ha podido cuidar de Tiki mientras se recupera. Ay, pobre Tiki. Sí, pero bueno, vive cerca de él, con su familia y, bueno, se ven a menudo. Y hace cositas de tiki-tiki. No, Jo, pero hacen cositas de Chris y Tiki, eso sí. bueno. Y dice que le encantaría ver a su hija de 12 años bastante más a menudo, pero no puede conducir y claro, como que su hija vive como a 2 horas. En plan, vive con su exmujer, entonces que no puede verla como le gustaría. Ya. Pero bueno, está cerca de Tiki. Que es lo más importante de todo. Sí. Y bueno, el juicio de Bobby estaba programado para abril de 2024, pero Chris no fue, porque estaba demasiado cabreado para ir. Eso dijo, que sabía que no iba a poder controlar su rabia si iba allí ese día. Bueno. Y bueno, cuando fue juzgado en 2024, en abril, la policía le dijo al jurado que, bueno, los fiscales dijeron al jurado que él mató a Leslie en lugar de permitirle vivir la vida que quería, que era una vida sin él, porque era su exnovio. Y él no podía lidiar con el hecho de que Leslie estaba empezando a salir con más gente y tenía como que ir y ocuparse de ello. Y ese día pasó lo siguiente. Bobby había seguido en secreto a Leslie a Farmersville esa tarde temprano y poco después el teléfono como que empezó a mostrar actividad interesante para la policía. Por esto lo sabían. De hecho, había buscado a Chris Smith en su teléfono y había intentado encontrar su perfil de Facebook. Entonces, claro, él fue a su casa y le envió un mensaje de texto a su amigo Adams. No creo que conduzca tan lejos para ir a una fiesta. Creo que es para un tío, por Leslie. En plan, de que ella le debió decir que iba a una fiesta o él pensó que iba a ir a una fiesta, porque realmente ellos no se estaban hablando. Ya. Entonces entiendo que pues lo vería en redes o de alguna forma consiguió hablar con ella. Cualquier cosa. Sí. Y también buscó si la policía podía rastrear su teléfono si estaba usando una VPN. Como que entiendo que si estaba con una VPN distinta, a ver si podía conseguir rastrearlo. Vale, yo qué sé. Ya, no hablo yo VPN, idioma. Bueno, el caso es que sobre... Una VPN es como que te conectas Sí. desde otro país. Por eso, que Bueno, entiendo servidor. que buscó en plan a ver si le podían, pero obviamente te pueden rastrear, o sea, Sí. no entiendo qué tienes que buscar. Y si buscas eso en el teléfono, te van a pillar por haberlo Claro, buscado. justo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. El caso es que sobre la medianoche Bobby salió de casa parando en la gasolinera y después los vídeos de vigilancia y los registros de la torre de telefonía móvil pues mostraron que Bobby había conducido de vuelta a Farmersville y fue allí con la intención de matarlos a los dos. Entonces, claro, cuando había muerto Leslie y Chris estaba sin memoria, él estaba como tranquilo y tampoco había ninguna prueba clara de lo que había sucedido. Pero claro, la fiscalía dijo que en algún momento después de la 1 él había intentado entrar por la puerta de atrás de la casa de Chris y hubo algún tipo de lucha entre ellos y fue entonces cuando se había roto aquel cristal que había aparecido. Claro, por eso apareció, claro. Y la nevera estaba lejos de la pared donde parecía que normalmente estaba y se cree que Leslie estaba como intentando usar la nevera para bloquear la puerta y que no pudiese entrar. Y según donde Chris había recibido el disparo, según esa zona, se cree que se estaba agachando para ayudar a Leslie y que mientras él estaba agachado tratando de mantener esa puerta cerrada, Bobby disparó a través de la puerta y ahí fue cuando golpeó a Chris. Y ahí
Leslie se escondió en la sala, pero él la encontró, le disparó y la mató. Y bueno, al final de todo, después de 3 horas, el jurado declaró a Bobby Tarr culpable de asesinato en primer grado e intento de asesinato. Y el juez lo sentenció a 85 años. Intento de asesinato por lo que había intentado hacer de matar a este detective. Ah, vale. Claro, estaba yo pensando. ¿Intento de qué? Claro, y Chris Smith, después de la sentencia, dijo: perdí mi casa, perdí mi camión. Literalmente he perdido mi vida sin que me matasen. Y contó que mientras estaba en coma, alguien entró en su casa y le robó su guitarra y amplificadores, e incluso su piscina. Que esto no lo entendí muy ¿Cómo bien. te robas una piscina? Entiendo que sería hinchable. Hombre, yo también, pero aún así. Una piscina gigante, hinchable, espero que no. No, pero igual era de estas como desmontables, ¿sabes? Como imagínate Claro. de madera, tal. Pero aún así, Puede ser. robas una piscina. Ya. Pero no sé. Ya. Y más tarde su casa fue vendida en una subasta. Y ahora mismo está escribiendo un libro sobre sus experiencias porque no mucha gente tiene una segunda oportunidad en la vida. Y también encontró el amor con una chica llamada Michelle. Y le propuso matrimonio en el escenario cuando tocaba. Entonces, en plan, modo bonito. Qué riquiño. Sí. Y los dos Bloqueo. hijos y los 2 hijos de Leslie están siendo criados por su padre. Y bueno, ahora está todo así. Vale, bueno. Pues Por ahora. Flipo un poco con este caso, ¿eh? Ya. Súper enrevesado. Sí, un montón. Wow. Te pasaste. Me pasé muchísimo. Nos obligaste gustaba- a tener neuronas súper activas. Sí, no como tú, que no los tenías nada. Nada activas. Fijo, la gente no se estaba dando nada de cuenta. Ya. El caso es que quería traerlo porque la historia del perrito era súper mona. O sea, tú solo lo trajiste por Tiki. Porque Tiki se quedó cuidándolo todo el rato. Y Tiki es perfecto. Tiki era perfecto. Es que Tiki, o sea, en general, como que los perros son bastante perfectos, he de decir. Y bueno, ahora me toca a mí. Así que empecemos con mi caso de hoy, porque hoy os voy a hablar de una pedazo de revoltosa que no os vais a poder creer que exista una persona así en el mundo. Ya lo entenderéis. Vale. Además, siento que Coral se va a sentir súper identificada en muchos momentos de la historia. Ya entenderéis también por qué lo digo. Pero sobre todo, ya lo entenderás tú, Coral. Qué miedo. Porque siento que me vas a dar toda la razón. Y no es que vaya a contar la historia de ningún microorganismo. Las similitudes contigo no van por ahí. Genial. Van por otro lado. Mi protagonista de hoy se llama Nancy Hassel, creo. Perfecto. Aunque en realidad nadie le llamaba Nancy nunca, sino Nani. Ah. Ella es conocida como Nani, como veis en el título. Un poco como me pasa a mí con Álvaro, que solo 4 personas contadas. La verdad, en el universo me llaman así por motivos que siempre desconoceré, por otro lado, porque tampoco es que sea muy normal, pero bueno. No. Nani nació un 4 de noviembre del año 1905, así que Dios. como esa señora nació hace 121 años, creo que puedo afirmar que era un pequeño dinosaurio. Sin poco miedo. sí. Claro, a ver, un pequeño Tyrannosaurus Rex, sin miedo a insultar a nadie en este podcast. No. Porque no hay nadie que nos escuche que tenga más de 121 años, creo. Y si lo hay, bueno, pues también tienes que asumir las cosas que te están ocurriendo, Sí, ¿no? si no, felicidades, oye. Felicidades. 121 años. O lo sentimos, mi más sentido pésame por haber llegado hasta los 121 años y aún tener que sufrir, ¿no? Ya. Seguir viva. En fin. Vale, pues Nani nació en Blue Mountain, que es un pueblo de Alabama, es decir, de Estados Unidos. Y era la mayor de... Pensé que decías Blue Monday. No, Blue Monday no. Blue Mountain. Y yo, Que sí tengo catarro. Vale. Y era la mayor de 5 hermanas. Y una cosa curiosa en esta historia es que los padres de Nani se casaron después de que la madre de Nani se quedara embarazada. Es decir, que, bueno, que tuvieron a Nani en pecado. Ah. En pecado máximo. Y eso en la época de 1905, pues te puedes imaginar el escándalo que se puso. Gente desmayándose, ¿no? En plan, hubo un pico de desmayos en Blue Mountain ese año. Normal. Normal. Porque claro, brutal libertina. El caso es que, a pesar de esto, no os penséis que los padres de Nani eran unas modernas de malasaña por haber tenido a Nani sin estar casados, te quiero decir. Porque en realidad eran todo lo contrario. El padre de Nani era
súper controlador y además era como muy severo. Además era ultra conservador y no dejaba que Nani hiciera nada que se saliera de su rol de mujer en la sociedad de entonces. Es decir, no salgas en la cocina, bueno, ese tipo de cositas, ¿no? Pobre. Ya sabemos. Que además cambiaron un montón a día de hoy. Bueno, a ver, quiero pensar que un poco Hombre, sí, en 121 años cambiaron cosas. La verdad, ¿no? Como por ejemplo, podéis votar en unas elecciones. Además, la educación que Nani recibía era un poco cutre, ¿no? Porque su padre la quitaba de la escuela constantemente porque prefería que trabajara en la granja familiar para usarla un poco de mano de obra gratuita. Y no solo eso, tampoco le dejaba a Nani tener amigos así en general. Pero si encima esos amigos eran hombres, Uy. Menos aún. Ya. No, ella pasaba. O sea, ella pasaba, no, más bien el padre pasaba. Por ella estaba encantada de tener amigos hombres, pero no la dejaban. Pobre Y nada. Nani. Sí, pobre. Y las pocas veces que Nani iba al colegio, era un poco como el meme este de cuando te quejas de algo y tu padre te dice que ibas saltando de liana en liana al colegio, cruzando un río de 2 kilómetros de ancho y atravesando un bosque, Sí. ¿sabes? Pues era un poco ese percal. O sea, Nani tenía que caminar 6 kilómetros de ida y otros 6 kilómetros de vuelta para llegar al colegio. Ay, pobre. Claro, es que Es encima... bastante. Es que encima de que tienes que ir al colegio, encima 6 kilómetros de caminata, que igual una horita andando te lleva, Sí, puede ser. Es que no hablo, ¿no? Deporte, en general. No, yo creo que es más, es 1 hora y media. 1 hora y media. Creo que 1 kilómetro son 15 minutos. 1 kilómetro son 15 minutos. Ya, puede Creo que ser. sí. Bueno, claro, es que con esas patitas pequeñas también no cuenta, Porque sí que yo conozco tu velocidad caminando y sé que lo que a mí me lleva media hora, a ti te lleva 45 minutos. Creo que es así, ¿eh? Entonces igual a ti es 1 hora y media, una persona media, ya no digamos más, 1 horita. Pero bueno, que nos pongan comentarios de cuánto consideran. Porque Vale. claro, yo qué sé. Aquí pensar poco, que nos lo digan. Y si no, le preguntamos a ChatGPT. Y bueno, las pocas veces que Nani iba, pues iba en ese mood, ¿no? En plan, caminar 6 kilómetros. Pero en verdad Nani estaba encantada con ir, porque era lo más lejos que podía estar de su casa Ay, en toda su infancia. pobre. Porque es que no salía de allí. O sea, y esto fue así al menos hasta que cumplió 7 años. Porque en ese momento los padres de Nani tenían que ir a visitar a unos familiares o no sé qué movida. Como a un pueblo que estaba un poco lejos. Que a ver, tampoco es que estuviera en la otra parte del país, no, pero oye, de aquellas las distancias eran distintas. En plan, igual hoy en día había media hora en coche, pero de aquellas igual eran 5 horas, imagínate, ¿no? Y además, bueno, pues iban a llevar a todos sus hijos con ellos y tal, incluyendo a Nani. Así que era un poco la oportunidad de Nani, por fin, de ver algo de mundo, más allá de los 6 kilómetros que separaban su colegio de su casa. La movida es que la familia de Nani iba a ir en tren hasta el pueblo ese de Alabama, porque el pueblo al que iban a visitar a los familiares estaba allí, en Alabama, ¿no? Vale. Esto estamos hablando del año 1912, por cierto. Vale, pues no sé qué pasó en ese viaje en tren, que de repente el tren pues tuvo que hacer como un frenado de emergencia, una movida así. O sea, como que había algo en la vía bloqueando el paso, ¿no? Y Nani, como era súper pequeña aún, súper pequeña, Sí, lo he pillado. es tan diminuta era, Vale. salió volando con el frenado de emergencia. Ay, pobre. Ya, pobriña, te imagínate. Ay. Era tan pequeña y fue la única que salió volando, claro, porque era diminuta. Y se dio un golpe fuertísimo en la cabeza contra un asiento de hierro, porque claro, encima, Ay, pobre. contra Nani. una barra de hierro. Vale, sí. Y este golpe es bastante clave en la historia, porque todo el mundo que conocía a la pequeña Nani, tan pequeña, Sí. decía que desde el día en que se dio su golpe, como que la personalidad que tenía cambió un poco. Como Ay, estamos hablando de cosas. de cosas. De cositas. Justo un golpe en la cabeza. Justo un golpe en la ¿Cómo cabecita. va a acabar esta historia? Bueno, como si estuviera un poquito más apagada, así de lo normal, ¿no? Vale. Eso es lo que decía la gente de Nani, como, ay, mira que era muy alegre y tal, y ahora de repente está como
atolondrada un poquito, ¿no? Vale. Y esto pasaba porque a raíz del golpe, Nani empezó a sufrir migrañas severas y desmayos repentinos cada poco tiempo. Así que quieras que no, como que le influenciaban bastante en su vida. Le influía, sí. Le influían. ¿Qué dije? Influenciaban. Sí. Bueno, pues le influían. Pero bueno, fuera de este drama, en general todo el mundo decía que Nani era una chica como muy risueña y alegre y que nunca ponía mala cara a nadie, no como yo. Como si siempre estuviera feliz, ¿no? Quitando los momentos estos de migrañas y tal, que obviamente pues estaba más apagada en esos momentos, pero quitando eso, ella era jolgorio. Perfecto. ¿Sabes? Ella era bastante divertida incluso. Y esta forma de describir a Nani se mantuvo a lo largo de toda su vida, además, no solo cuando era pequeñita. Bueno, pues la vida sigue avanzando para Nani y cuando llegó a la adolescencia empezó a obsesionarse con las revistas de telenovelas. Ay, Porque revistas de telenovelas. Sí, es que de aquellas, yo también lo tuve que buscar. De aquellas parece ser como que las telenovelas venían en revistas. Ah. No eran tanto... Bueno, es que claro, telenovelas... Claro. No, pero supongo que se llamarían de otra forma, ¿no? De hecho, me venía aquí como otra cosa. O sea, el nombre no eran revistas de telenovelas, eran revistas de novelas. Vale. Pero lo busqué y era tipo telenovela. Entiendo. Bueno, como historietas de amor. Exacto. Romántico. Sí, cutres. Enrevesadas. Exacto, exacto. De como maldita peluquera. Ay. Claro. Grande, maldita peluquera. De repente, no sé quién pegó una voltereta y le pegó un zapatazo a otra después de llamarla maldita peluquera. Bueno, vale, pues así, entiendo. ¿no? Y claro, en estas revistas pues se contaban historias de amor, eso, apasionadas y dramáticas, ¿no? Perfecto. Para ella era un poco como una forma de escapar del control de su padre, que ni siquiera le dejaba hablar con ningún hombre. Entonces ella como que se imaginaba que participaba de estas historias de telenovela. Y además el padre tampoco la dejaba maquillarse ni ponerse ropa que él consideraba atrevida. Claro, me lo imagino en plan... No te pongas esa falda de pequeña prostituta, que vas enseñando el tobillo, por el amor de Dios. ¡Libertina! Ya. ¿Sabes? Me lo imagino así, enseñar el tobillo. Claro, claro. Y ella en plan, ¿sabes? Como queriendo ser un poquito pequeñita meretriz y no lo dejaba. Mal. Mal, muy mal. Sin embargo, cuando Nani cumplió los 16 años, empezó a trabajar en una fábrica de lino en un pueblo que estaba, bueno, como muy cerca de su casa, a menos de 6 kilómetros. Y allí Nani conoció a un chico que se llamaba Charles Bragas. ¿Ah? Wow. Sí. No, Brax. Ah. Pero vale. Me encantaría pensar que era Bragas. Charles Brax, vale. Y poco a poco, guiño, Charles se enamoró de Nani y le propuso matrimonio. Pero por supuesto fue primero a hablar con el padre de Nani para que diera su aprobado, ¿no?, a esa relación. Muy bien. Cosa que se debería hacer hoy en día. Bueno, si van a buscar a tu padre para pedir tu aprobado, ya pueden buscar. Eso es así, vale. Y contra todo pronóstico, el padre de Nani dio su aprobado porque Charles le parecía un hombre como de bien, ¿no? Y porque consideraba que la función de Nani a partir de los 16 años era esa, era tener hijos y dedicarse a ser ama de casa y no trabajar en ninguna fábrica. Entonces, como que Nani había empezado a trabajar, dijo, mira, ¿dónde vas tú trabajando? ¿Ya? Es que qué mal la vida de alguna gente. O sea, qué injusto es todo. Quien quiere trabajar, de repente le dicen, no trabajes. Y los que no queremos trabajar, nadie viene y nos dice, no trabajes. No trabajes, ya, totalmente. Es que es totalmente así. Vale, pues efectivamente se casaron en 1921, ¿no? Cuando solo se conocían desde hacía, ojo, 4 meses. Un día más, nuestros protagonistas teniendo una vida con la que Coral solo puede soñar. Es bonito. A ver, lo de dejar de trabajar, sí. Lo de casarse, a tener los 4 hijos meses. a los 16. Bueno. Porque eso significa que le dura una relación más de 4 meses. Ya, eso sí. Guau. Y tú, por favor. En fin, la cosa es que Charles vivía con su madre, que era madre soltera. Y Charles era su único hijo. Así que cuando Charles y Nani se casaron, la madre de Charles se fue a vivir con ellos dos. Bueno. Ya me jodería. A ver, antes también se llevaba mucho. Antes se llevaba. Eso es verdad. Estaba de moda. Y aquí empieza un poco como la movida. Porque la madre de Charles era típica señora que cree que todo lo que hace su hijo está bien. Y que no hay ninguna mujer lo suficientemente buena para él. Ya. Yeah. Además era súper inflexible y muy controladora, igual que el padre de Nani. Y esto a Nani
por lo que sea, no le quiso venir nada bien, la verdad. Pues se podían juntar el uno con la otra y controlarse ya entre ellos. Totalmente. A todo esto se sumaba el hecho de que en 4 años de matrimonio, Nani y Charles habían tenido 4 hijos, a uno por año. Ya llevaban 4 años juntos. 4 años, 4 vale, años. 4 hijos. Es que ojo, Así que Nani estaba ya un poco agotada con entre tanto embarazo, tanta suegra y tanto niño pequeño que cuidar. A ver, es completamente entendible. A ver, es que como que encima su relación no se parecía en nada a lo que ella leía en sus revistas de telenovelas, que era todo Ya. súper apasionado, tal. La entiendo tanto. Claro, y Tú ella... te ves las películas de Disney y idealizas, porque es inevitable idealizar y piensas que todo es tan bonito y luego, ¡pum!, una hostia de realidad. Ya, es que te han hecho tanto daño. En fin, basta de hablar de traumas. Y encima su marido Charles como que a veces desaparecía de repente durante días por movidas del trabajo. Y Nani se ponía súper celosa porque pensaba que le ponían los cuernos, bueno, cada vez que se iba de casa, ¿no? Vale. ¿Qué era lo que pasaba en las telenovelas, por otra parte? Seguramente, la verdad que seguramente. Vale, pues con este contexto de repente nos situamos en el año 1927, en el 4º año de matrimonio entre Charles y Nani. Ese año pasaron 2 desgracias exactamente idénticas y con muy pocos días de diferencia. Vale. La cosa es que un día Charles llegó a casa y una de sus hijas estaba tirada en el suelo de la cocina. Y por desgracia, estaba muerta. Ay. Y no se pudo hacer absolutamente nada por ella, por salvarla. Y a los pocos días volvió a ocurrir exactamente lo mismo con otra de sus hijas. Acordaros que tenían 4, Entonces es como que primero llegó Charles un día, encontró a una de sus hijas muertas en la cocina, pasaron unos días y volvió a llegar a casa y volvía a estar otra de sus hijas, de los 3 que quedaban vivas, quiero decir, muerta también en la cocina. A ver, una tecuela, pero más ya no. Ya por probabilidad, no. Y las 2 muertas en el suelo de la cocina, era raro. Ya. Y claro, la primera vez que Charles vio a su hija, no, a la primera de ellas, quiero decir, flipó mucho. Pero es que la segunda ya le pareció incluso sospechoso. Hombre, sí. Porque claro, cualquiera de las 2 niñas cuando Charles se fue de casa estaban perfectamente. No, a ver, está para sospechar. Está para sospechar. Y el volver de repente, claro, pues claro, te las encuentras así muertas, es raro. Así que le preguntó a Nani qué es lo que había pasado. Y Nani le dijo que no lo sabía, pero que podía ser un envenenamiento accidental. Ay, Dios. Con algo que comieran cualquiera de las 2 niñas, pero que no se le ocurría lo que pudo haber pasado porque al resto de la familia no le había pasado nada. Era raro. Vale, ya entiendo, como que comieran algo en mal estado. Claro. En casa o fuera o algo. Pero habían pasado, imagínate, 5 días entre una y otra. Los suficientes días como para lo que afectó a la primera Ya. no afectar a la segunda, pero a la vez, si le afectó a una, le tuvo que afectar no solo a ellas 2, a los 4 hijos y a Nani. Claro, sí. Era raro. Sí. Esto a Charles le sonó un poco a excusa de mierda, así que empezó a desconfiar de Nani, lo del momento envenenamiento Ya. accidental. De hecho, dejó de comer cualquier cosa que Nani cocinara por si acaso. Entonces, dejó de comer, porque no creo que él cocina. Ya no creo que él cocinara. Bueno, pues yo qué sé, se pediría un bacon queso en algún bar. Puede ser. Además, fíjate tú, casualidades de la vida, Nani acababa de hacerles unos seguros de vida a las 2 niñas, así que cuando murieron, Nani cobró una pequeña cantidad de dinero del seguro. Era Madre pequeña, mía. no era muy grande, pero Ya, aún pero- así. Pues peor todavía. Exacto, y ya os adelanto que el hecho de que Charles no comiera ni bebiera nada que hubiese hecho Nani fue lo mejor que le pudo pasar a Charles porque básicamente eso le salvó la vida. Ay, pobre. Pero bueno, ya supongo que lo estaréis deduciendo. Ya. Pero no nos adelantemos. El caso es que Charles llegó a un punto en el que estaba harto de vivir con miedo en su casa, así que cogió a su hija mayor, que se llamaba Melvina, wow, Ya. y se marchó de casa sin despedirse de Nani ni nada. Bueno, pero muy bien, se llevó a su hija. A una de ellas, ¿Y a la- la mayor, la otra quedó allí. Ay, Sí, o sea, dejó a la hija pequeña, que se llamaba Florín, no, pero con ¿por qué? Nani. No. se la dejó allí, con Nani y con, ojo, su propia madre, la madre de Charles. O sea,
con la madre de Charles, que la dejó allí en casa, que recordemos que vivía allí en la casa con Annie y con Charles. Ya me había olvidado de ella, Ya. claro. No, pues su hijo también. Claro, ya. Bueno, pues fíjate tú, qué mala suerte que al poco de irse Charles de casa, la madre de Charles apareció muerta. Además, sin que quedaran registros de su muerte, porque no le hicieron autopsia ni nada, porque claro, como era tan mayor, igual Dios. tenía 65 años, imagínate. Bueno, sí que es verdad que de aquellas, pero aún así. Y con la tontería, Nanny se quedó a vivir en la casa familiar de Charles con su hija Florine. Pero solo un año después, Charles volvió a casa pidiéndole el divorcio a Nanny, porque en ese año en el que él se había ido por ahí, había rehecho su vida y ahora tenía otra pareja y quería recuperar su casa, Ah, vale. porque la casa era familiar. Ya. De- O sea, vuelves por la casa, Básicamente. no por tu otra hija. No. De esta forma... No, es que de hecho ya verás. De esta forma, Nanny y Charles se divorciaron definitivamente y Nanny se fue a vivir con sus propios padres y se llevó con ello a sus 2 hijas, a Melvina y a Florine. Ay, O sea, la hija que originalmente se había ido con Charles, sí. pues al final se la llevó Nanny también. Se quedó con ellas 2. Entonces así Charles es como que podía estar a su movida con su nueva pareja y si querían tener nuevos hijos, pues los tenían y tal, pero como que no tenía ese lastre de tener hijas de una relación pasada. Dios mío. O sea, Charles también era un poco chismoso. Sí, Charles también, bueno. Sí, ojito. Vale, pues en las revistas de telenovelas que leía Nanny, muchos hombres ponían como en la página de contactos de la revista anuncios buscando a mujeres para conocerlas y tal. Ay, ya hemos hablado alguna vez de los Sí. anuncios por palabras. Sí. Para ligar. Y Nanny, como siempre leía las revistas estas, decidió un día escribirle a uno de esos hombres, como que le llamó la atención el anuncio que había dejado, ¿no? En la página de contactos. Fue así como Nanny, cuando tenía 24 años, conoció al que terminaría siendo su segundo marido. Dios, pero era súper joven. Súper joven. 24 años. Claro. Y ya había pasado por 4 hijos, Por un muchísimo. divorcio. 2 muertes de hijos. Uf, ya. Es que es muy fuerte. Pues nada, ya digo, conoció a su segundo marido, que era Robert Harrelson, un albañil de 23 años. Estuvieron 16 años juntos. Ah, O sea, que duraron muchísimo, en Sí. verdad. Y obviamente, al poco de casarse, se fueron a vivir juntos. Y aquí hubo movida, porque al principio de la relación, Robert era como súper romántico, hacía todo bien, era súper buen niño, no sé como qué. todos, entiendo. Pero al poco de casarse, mostró su verdadera cara. Porque resulta que era un hombre muy violento, alcohólico y que le pegaba constantemente a Nanny. Ay, O Dios. sea, era un agresor. Ya. O sea que el cambio aún fue a peor. Muchísimo peor. Ya. Incluso tenía un pasado criminal de varios abusos sexuales a menores de edad. Bueno, pues mientras ese matrimonio aguantaba sus 16 años en el tiempo, Melvina, la hija mayor de Nanny, la que se había ido originalmente con Charles, claro, pues fue creciendo poco a poco. Y en 1943 se casó y se fue de casa. Al poco se quedó embarazada y ese mismo año de 1943 tuvo a su primer hijo que se llamaba Robert. 2 años después se volvió a quedar embarazada de su segundo hijo, pero tuvo un parto prematuro cuando estaba de 8 meses y llamó a su madre por teléfono para que fuera a acompañarla al parto porque estaba muy nerviosa, porque encima no estaba en ese momento su marido con ella, porque nadie contaba con que diera a luz a los 8 meses, obviamente. Ya. Entonces como que le dijo a su madre, oye, por favor, acompáñame, no sé qué, tal, que pues estoy de parto ahora mismo y no tengo a nadie que me ayude. Vale. Vale, pues después de muchas horas de parto, Melvina consiguió parir a su segundo hijo, que en principio nació sano. Pero por desgracia, a las pocas horas de nacer, el bebé murió. Y diréis, bueno, pues nada raro, ¿no? Es algo que puede pasar, no sé qué. Al final nació prematuro, pues igual tenía cualquier cosa mal, whatever. Pero es que resulta que Melvina, cuando aún estaba atontada por el éter que usaban de aquellas para atontarte como si fuera una sedación, creyó ver una cosa extraña, que es a su madre Nanny introduciendo una aguja gigante en el cráneo del bebé. Y cuando Melvina despertó y supo que el bebé había muerto, simplemente pensó que había soñado lo de Nanny y la aguja. Ya. Dijo, ay Dios, pues fíjate qué casualidad que justo soñé con que el bebé moría porque mi madre le introducía una aguja y cuando se despertó del sueño, el bebé estaba muerto. Quiero decir,
al final era su madre, no sospechaba nada raro de ella. Pero sí que es cierto que se quedó un poco como con la mosca detrás de la oreja, porque quieras que no, moría demasiada gente alrededor de ella y 2 hermanas de Melvina habían muerto. Claro, esas 2 hermanas pequeñas son las que aparecieron envenenadas accidentalmente, ¿sabes? En su casa. Y sí que es verdad que ya de aquella su padre decía que sospechaba de que había sido Nani y había bastante gente en la familia que decía lo mismo. Entonces, oye, como que ese rumor en la familia estaba ahí, ¿sabes? Entonces, Melvina pensó que era un sueño. Es que no entiendo por qué a unos sí y a otros no. Es raro. Bueno, ya lo verás. Vale. El caso es que Melvina pensó que era un sueño, pero en el fondo pensaba que... O sea, como que en el fondo algo quería sospechar de ella. Vale, entiendo. Pero bueno, no pasó nada. Vale. La cosa es que esa muerte hizo que la relación de Melvina con su marido se rompiera. Porque bueno, al final que pierdas un hijo siempre es muy complejo, ¿no? Para una pareja. Asumir eso entre los dos tampoco es fácil. Claro. Y unos pocos años después, Melvina rehizo su vida con otro hombre. Pero Nani no aprobaba esa relación porque no veía trigo limpio a esa nueva pareja de Melvina. Ya, porque no era como ella, que era súper buena gente. Exactamente, ella era perfecta. Vale, pues en julio de 1945, Melvina tenía pensado ir a visitar a su padre Charles. Así que dejó a su único hijo, Robert, al cuidado de Nani. Y Robert, acordaros que es el único hijo que tenía Melvina con vida, porque el segundo fue el de la aguja. Sí, el primero que tuvo. Exactamente. Vale, pues, y Robert en ese momento tenía solo 3 añitos. Pues ni 4 días duró el niño en casa de Nani. Murió al tercer día de asfixia sin que se supiera exactamente qué fue lo que le provocó. Pero se pensó que había sido un ataque de asma. Eso sí, a Nani le había dado tiempo de hacer un seguro de vida y cobrarlo por valor de $500, que supongo que de aquellas pues sería bastante dinero. Tampoco creo que fueran millones de euros, no. ¿Sabes? Pero igual me lo invento. Como si cobra hoy en día, yo qué sé, 30.000 euros. Algo así, ¿sabes? ¿Y os acordáis del marido alcohólico y violento de Nani con el que estuvo 16 años? Pues no sé, o sea, no es que duraran 16 años porque se divorciaran precisamente. Resulta que un mes después de que el hijo de Melvina muriera, el marido de Nani se fue con sus amigos, a tomar, porque si fueran amigas yo creo que no habría tanto problema. El problema es que eran amigos, a tomar unas cervecitas, ¿no? Para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Vale. Porque bueno, esto ocurrió en 1945. Vale, pues cuando volvió a casa venía súper borracho, pero súper borracho. Y venía además como envalentonada por el tipo de conversaciones que había tenido con sus amigos, por eso digo. ¿Y qué hizo? Violó a Nani. Ay, Dios. Y al día siguiente, Nani le llevó una botella de whisky mientras ese señor leía el periódico. Y esa botella de whisky estaba pues un poquito adulteradita, ¿no? Con veneno para ratas, concretamente. Nada importante. Nada. Así que cuando el marido de Nani tomó varias copas de whisky, como que quiso encontrarse mal, ¿no? Y estuvo varios días con dolor abdominal, como si tuviera una especie de gastroenteritis, hasta que llegó un punto en el que ya no pudo más y el 15 de septiembre de ese año, de 1945, murió. Murió. Y no sospechó en ningún momento de su mujer. Por cierto, en esos 3 días que estuvo con dolor de estómago cuando hacía, creo que, imagínate, una semana que había muerto su nieto. Es que, bueno, en fin. No, y las anteriores hijas, que eso sabría Exacto. Algo de esa historia, digo yo. Supongo. Y su ex-suegra, es que claro, solo moría gente. Es que a su solo paso. moría gente. Y asumieron que se había intoxicado con algún alimento. ¿Y os imagináis qué ocurrió aquí? Pues efectivamente que Nani tenía un seguro de vida a nombre de su marido. Y cuando su marido murió, ella cobró dinero suficiente como para comprarse un terreno de 4 hectáreas y construirse allí una casita así tontorrona. A ver, he de decir que esa muerte, pues bueno, no me duele mucho, la verdad. No. Creo que estaba un poquito, no mucho, merecida. Un poco nada. Un nada, porque nadie se merece morir. Claro. Pero... nadie se merece que lo asesinen, sobre todo. Pero... claro. Pero queda en el aire. Claro, pero el resto de gente, no sé, no a entiendo. ver, y el bebé. Y el bebé que te había hecho el bebé, tenías celos de tu hija. Es porque fuerte. Si no, ¿por qué le matas a los hijos? Es fuerte. No lo conseguiste con bueno, él. 2 bebés, pero claro. Uno era recién nacido. Claro. Bueno, es pues que... 6 muertes llevaba Nani en ese momento. 2 hijas, una suegra
2 nietos y un marido. Madre mía. Ese era el body count de Nani. Ya. Vale, pues con esta nueva casa construida, Nani quiso volver al mercado amoroso. Así que volvió a contactar con un señor a través de las revistas de telenovelas esas, ¿no? Y de esta forma, en 1946, Nani conoció al que sería su tercer marido. Ya llevan 3 más que tú. Arlie Lanning. Y en esto es en lo que, bueno, en lo que te decía un poco antes, Coral, de que te ibas a sentir representada, porque Nani era igual de buena, ¿no?, que tú en las relaciones, se podría decir, porque sí que es verdad que le duraba un poquito. Genial. Bueno, menos el de 16 años, que eso es algo con lo que tú solo puedes llegar a soñar, ¿no? ¿Que hasta qué punto no es ser buena que te duren poco? Eso es verdad. Ah, ¿por qué? Aunque en tu defensa de decir que tú no te cargaste a ninguna de tus exparejas. No. Eso hasta también ahora. es verdad. Hasta ahora. Supongo que punto para Nani en ese sentido. Sí, a ver. Se lo regalo todo, la verdad. No quiero matar a nadie, desde aquí lo digo, nunca. Y bueno, a todo esto Nani se fue a vivir con Arlie a Carolina del Norte. No me acuerdo si era la Carolina buena o la mala. No sé en qué consenso habíamos quedado, la verdad. Vale. Pero bueno, yo asumo que es la Carolina mala. La mala porque se va ella para allí. También puede ser, ¿no? Y se fue para allí vendiendo previamente, ¿no?, la casa esta que Nani había construido. Vale. Con sus propias manos. Con sus propias manos, así pico pala. Bueno, pues el problema es que Arlie resultó ser también un poquito marido de mierda, la verdad. Bueno, O sea, también era alcohólico y encima le era infiel constantemente a Nani. no sabía elegir. No sab- No la juzgo. También es verdad que es como que siempre elegía de la misma forma, que era con la página esta de contactos. Claro, ¿qué clase de chusma se anunciaría en ese tipo de páginas de contactos? Seguro que gente muy chismosa. Claro. Y no le funcionó la primera vez, lo intentas, vale. Pero claro, sí que es verdad que si sigues intentando lo mismo, ¿no? Es como que has intentado cambiar nada y no ha funcionado, ¿sabes? Un poco. Sí. En fin. Bueno, el problema es que, ya digo, Arlie era un poco medio de mierda, o sea, también era alcohólico y encima le era infiel constantemente a Nani. La verdad que, bueno, pues como que Nani tenía muy mala suerte en ese aspecto. Y Pero- ella, ¿no querrás beber un poco de este zumito? Que tiene Un poco muchas sí. vitaminas. Sí. Es muy saludable. Es que el zumo de melocotón siempre sienta muy bien, ¿eh? A mi anterior marido le sentó súper bien. Bueno, pues este matrimonio le duró 4 años a Nani. No 16 como el anterior. Pero en este Bueno. caso, en el año 1950, Arlie apareció muerto de un infarto cardíaco. Fíjate tú, qué mala suerte otra vez. Ya le vale. Y ya os podéis imaginar que en realidad lo que había ocurrido es que Nani había hecho un día la comida en su papel de perfecta ama de casa y cuando, bueno, había que echarle especias, por cierto, que odio a la gente que dice especies. No sé de qué me hablas. Ya. A la comida pues le echó un poquito de sal, de pimienta, de pimentón y un toquecito así tontorrón de raticida, ¿no? Bueno, pues seguro que sabía rico. Seguro. Seguro. Que le daba como un sabor increíble a todos los platos. Pero como nadie le hizo una autopsia a este señor, pues nadie sospechó nada, lógicamente, de que fuese asesinado ni nada así. ¿Por qué nadie sospechaba de Pero ella? nadie, en muchísimos años, ¿eh? Bueno, la movida es que Nani vivía con Arlie en la casa familiar de Arlie, que estaba como a nombre de la hermana de Arlie. Una movida rara. O sea, es como que vivían en la casa familiar, pero no estaba a nombre de Arlie, sino de su hermana. Vale, sí. Pero la hermana no vivía allí, es como que tampoco tenía mucho sentido. Vale. Porque le iba a tocar a ella en herencia cuando su madre muriera. Y además en esa casa vivía también la madre de Arlie, de forma temporal, porque se había roto la cadera, no sé qué movida. En plan, como que tuvo una fractura, entonces estaba allí de forma temporal. Vale. Y como Nani no tenía poder sobre esa casa, porque no era de Arlie, sino de su hermana, decidió hacer un seguro de hogar poniéndose a ella misma como beneficiaria. Y se mató y acabó feliz la historia. Sí, eso fue lo que ocurrió. No, pues le prendió fuego a la casa, porque claro, el seguro era de hogar, no de vida. Claro. Con la madre de Arlie dentro. Sí, que lógicamente murió Eso quemada. no lo vi venir. Yo tampoco lo vi venir cuando lo vi. O sea, cuando leí el guión. Wow. O sea, fuerte. De esta forma, Nani obtuvo el dinero del seguro de la casa y poco después se fue a vivir a casa de una de sus propias hermanas, que se llamaba Dobby.
Es que le daba igual todo. Le daba todo igual. Le daba todo igual. Bueno, pues eso, lo que os decía, se fue a vivir a casa de una hermana que se llamaba Dobby, como el de Harry Potter. Ya. Y estaba, pues como esta señora Dobby, estaba encamada. Entonces, bueno, pues yo qué sé, desde hacía unos pocos meses, tampoco llevaba muchísimo tiempo encamada, pero ella como que le vendió un poco la moto a su hermana Dobby de, voy yo a vivir contigo a tu casa y así te cuido ahora que estás encamada, no sé qué, no sé cuántos. Y ya a estas alturas no os sorprenderéis, imagino, si os cuento que esa hermana apareció muerta pocas semanas después de que se mudara Nani. Otra vez por un infarto / envenenamiento con raticida encubierto. Pero era terrible esta persona y nadie le decía nada. No podía parar. Además, en este caso, el asesinato fue doble, porque no solo murió la hermana de Nani, que se llamaba Dobby, sino también otra hermana más de Nani, que justo ese día estaba de visita en la casa. Y dijo, mira, pues aprovecho. Y ya 2 pájaros de un tiro, ¿sabes? Vale, pues avanzamos en el tiempo y en el año 1952 Nani conoció al que sería su 4ª relación, que no marido, porque no se llegaron a casar, que se llamaba Richard Morton y tenía 69 años. En este momento Nani tenía solo 47, así que en realidad se llevaba más de 20 años. Yeah. Esta vez Nani se aseguró que no fuera un agresor sexual ni alcohólico, pero le faltó revisar que no fuera infiel. Así que, como su anterior marido Arlie, Richard le puso los cuernos a Nani en innumerables ocasiones. Y claro, esto fue una sentencia de muerte para él. Esta vez no duraron juntos ni un año. Dios. O sea, creo que fueron 10 meses. Porque en mayo de 1953, Nani envenenó a Richard y murió de un supuesto infarto. Después de eso, Nani conoció al que sí que sería su 4º marido y 5ª relación. Es decir, Samuel II, que les puedo adelantar que fue su último marido, porque como veis en el título, el nombre de Nani es Nani II. 2. Pero con 2 S. Vale. Y bueno, esto pasó en 1954. En este caso, Nani se aseguró que fuera distinto y por eso buscó a Samuel, porque era religioso, no probaba el alcohol, era súper tradicional. A la 5ª va la vencida. A la 5ª va la vencida. La parte negativa es que no le gustaban las telenovelas que leía Nani, ¿no? Uy. Y esto a Nani como que le pareció suficientemente sacrilegio como para desear asesinarlo. Era Dijo, muy pesada. no puede ser que no te gusten mis telenovelas. Además, como aliciente, Samuel pues como que había puesto a Nani como beneficiaria de todas sus cuentas bancarias y de su seguro de vida. Es que Samuel Se pasó. Así que para Nani era todo perfecto. De esta forma, en septiembre de 1954, Nani le hizo una tarta de ciruelas a Samuel hecha con mucho cariño, pero sobre todo con mucho arsénico. No, hombre, no. Y contra todo pronóstico, Samuel sobrevivió. Ay. ¡Guau! Y estuvo varias semanas en el hospital. Eso sí, quedó con una grave enfermedad intestinal, tipo como inflamatoria. Bueno, que sea Sí, todo eso. La verdad que fue muy bien esto, ¿no? Porque nada, no tuvo que sufrir mucho la enfermedad, es la parte positiva también, porque el mismo día que le dieron el alta, Nani le hizo otro de sus menús especiales y Samuel murió de una No. parada cardíaca. No. Siento decírtelo por No, alto. ¿por qué? Pensaste que iba a sobrevivir. Sí, claro, lo tenía Nah. clarísimo y que le iban a pillar y que ya se iba a acabar. No. Y pocos días después, Nani cobró el seguro de vida de Samuel. También casualidades, ¿no? Casualidad. Cositas. Pero, como en todas nuestras historias, en algún momento alguien tenía que sospechar algo de la asesina, digo yo. Porque si no, no estaríamos contando esta Ya. historia. Solo que en este caso el que sospechó no fue nadie de las familias de las víctimas, ni la policía, ni nadie así. El que sospechó que algo raro estaba pasando fue el médico de cabecera de Samuel, que sabía que no tenía ninguna enfermedad como para morir así de repente por una parada cardíaca. Simplemente le extrañó, no es que pensara, buah, fijo, alguien lo asesinó. Igual pensó que tenía una enfermedad genética, quería investigar, whatever. Así que Vale. le pidió a un juez hacerle una autopsia. Y el juez de guardia le concedió el permiso, de forma que el médico pudo hacerle esa autopsia. Fue así como descubrió que Samuel tenía unos niveles de arsénico en el cuerpo suficientes para matar a 20 personas. Así que nada, el médico avisó a la policía y ese mismo día detuvieron a Nani. Porque por lo que sea era sospechosa. Ya. Y una vez en comisaría,
a poco que le empezaron a insistir a Nani, ya confesó que efectivamente fue ella la que mató a Samuel. Y claro, aquí la policía empezó a investigar y se dieron cuenta de que Nani estaba rodeada de incontables muertos a lo largo de su vida. Así que la volvieron a interrogar y Nani confesó haberse deshecho de 4 de sus maridos, o sea, todos los que había tenido. Qué horror, qué fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, además leí una vez que el arsénico como que no se puede detectar en el cuerpo hasta que te hacen la autopsia. Ya. Que no sé si es cierto, pero No tengo bueno, ni que es idea. como muy fácil, o sea, muy difícil de detectar. Ya, no Pero- puede ser. Que nos lo pongan en comentarios y de paso que nos sigan en Spotify. En todas partes. En todas partes. No solo en Spotify. No solo en Spotify, pero también. Es que discriminas. Ya, discrimino Es un montón. fuerte. ¿Mm? Y bueno, esto era octubre de 1954 y habían pasado 27 años desde el primer homicidio de Nani. La investigación como que mandó exhumar, claro, los cuerpos de todos los maridos, pero no solo de los maridos, sino también de familiares y de hijos de Nani para examinarlos a todos, Normal. porque todos habían muerto en extrañas circunstancias. Y el resultado fue que en 9 encontraron rastros de venenos extraños, o sea, en plan en general, de varios venenos, ¿no? Ya. En 4 maridos, en 2 de sus hijas, en 2 de sus hermanas y en un nieto. Y en los 3 restantes, por otros motivos como asfixia, incendio, o ni siquiera se sabía por qué, como por ejemplo el caso del bebé, en el que tenía el recuerdo Melvina de clavarle la aguja, pero que claro, eso no aparecía en ningún sitio, o sea, no había forma de saberlo, Ya. ¿sabes? El recuento daba que en casi 3 décadas había asesinado al menos a unas 12 personas. Madre mía. Y había otras en duda, porque por ejemplo, hay gente que nos conté, como sus padres, que también habían muerto en circunstancias extrañas. Pero claro, esto hacía ya muchísimos años, no se supo nada. Entonces, con este nuevo contexto, pues igual era para sospechar. Pero yo no os lo conté porque sí que no había como tanta prueba como hay del resto de muertes, Sí, ¿no? que había más dudas, pero claro, también dices, ¿los mataría porque hay pruebas de que mató a los otros y ya relacionas con todo? O cuadro. es evidente que, claro. Claro, lo que sea. Sí. Pero bueno, en una entrevista que le hizo la revista Life a Nani, se dedicó ella como a culpar de su comportamiento pues a todo este tema que os decía del golpe del tren en la cabeza y no sé qué, ¿no? Y además también decía que le habían influenciado mucho los adultos que la habían rodeado y que eran todos chusma y que por eso ella también se comportaba así. Y bueno, nada, el juicio que se llevó a cabo en contra de Nani resultó condenada, ¿no?, a pena de muerte, concretamente a la silla eléctrica, e iba a ser la primera mujer ejecutada en la historia de ese estado, pero un año después el juez le conmutó la pena por cadena perpetua. Y nada, 10 años exactos después de ingresar a la cárcel, murió de leucemia. Fue el 2 de junio de 1965 en la cárcel de Oklahoma. Y esta es la historia. ¿Qué te parece? Fuerte. Pues muy fuerte. Una asesina en serie matando a casi A todo toda el su mundo. familia por la cara. Porque es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Por la ¿Por qué cara. a una de tus hijas, cuántas sobrevivieron? Una. Una de tus No, hijas. dos. Pues a 2 de tus hijas las dejaste vivas, Sí. a las otras 2 las mataste, al bebé y al otro niño los mataste que no tenían culpa de nada. De nada. No entiendo. Algunos maridos sí, otros no. Ya, Bueno, solo sobrevivió un marido, Ya. concretamente. sí. Mató de 5 relaciones que tuvo, mató a 4. Y por Ya. eso digo que el primero tuvo suerte, entre comillas, porque se piró. Fuerte, muy fuerte. Y una cosa que pensé mientras contabas la historia es, ¿cuántas veces habrá historias de este tipo que nunca sabremos ni nunca se llegarán a saber? Porque claro, Porque no no los se pillaron. Claro, y no se desencadena algo. Que en este caso sí. fue el médico de cabecera que sospechó. Sí, Pues que eso no ocurra. nunca lo sabremos. Qué horror. Nunca. Qué fuerte. Pero sí, a mí me parece muy heavy esta historia, porque a ver, ¿de qué vas? Sí, sí, sí. Es fuerte. Y bueno, nada, en fin. Asesina en serie. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Y nada, nos vemos el lunes y esperamos que compréis las entradas para irnos a ver. No ¿O las compréis. Bueno, pues nada, me uno a este team. Chao, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes.